Bienvenidos a su canal Arte con Todo. La piedra es el material más antiguo utilizado por el ser humano. Son sólidos homogéneos de carácter inorgánico compuestos por uno o varios minerales. Las primeras rocas que conformaron la corteza terrestre tienen más de 4.000 millones de años y desde nuestros orígenes hemos recurrido a este material natural presente en el planeta para el desarrollo de nuestras sociedades. En cada video que mencionamos los minerales que abundan en la naturaleza, es inevitable invitarlos a patrocinar el canal Arte con Todo, comprando el libro Minerales, ¿cómo identificarlos? Les dejo el link en la parte inferior de la descripción de este video para que puedan adquirirlo. Gracias por sus compras. Nuestros antepasados comenzaron a tallar la piedra para fabricar herramientas y útiles de muy diversos tipos y poco a poco se perfeccionaban más las técnicas líticas en cada periodo de la humanidad, hasta llegar a una talla figurativa casi perfecta durante el periodo clásico. Veremos en el video de hoy a un verdadero maestro tallador del mármol de Carrara, el maestro Kevin Francis Gray, nacido en Irlanda del Norte, que ahora vive y trabaja en Londres, cuyas esculturas van desde esa perfección figurativa del neoclásico hasta sus más recientes abstracciones. Gracias, Kevin, por enseñarnos tus creaciones y tus técnicas. Kevin Francis Gray estudió en el National College of Art and Design de Dublín y en la Escuela del Instituto de Arte de Chicago. También hizo una maestría en el Goldmesh de la Universidad de Londres. Cuando comenzó a trabajar como escultor, definitivamente existía una presión tácita para hacer obras figurativas. Es casi como un rito de iniciación, demostrar que vales con ese material y qué habilidades tienes para trabajarlo. Él trabaja a menudo en mármol, una elección que cada vez es más inusual encontrarla en un escultor contemporáneo, ya que el mármol es una piedra muy difícil de moldear y que requiere mucho tiempo. Él evita el uso de corte por láser y otras máquinas, siempre talla a mano, porque pues eso fácilmente cualquier robot como estos que están viendo lo puede hacer, pero a él le gusta es darle ese toque de tallarlo a mano. Gray cada vez más trata de lograr esos efectos psicológicos, lleva las posibilidades de la práctica escultórica a nuevos territorios de la expresión física y psicológica, a menudo confiando en superficies de textura en lugar de expresiones faciales o corporales. En el centro de la práctica de él se encuentra como ese interrogatorio de intersección de las técnicas escultóricas tradicionales y la vida contemporánea. En este momento les pido que comiencen a compartir este video con todas aquellas personas que ustedes conozcan, que sepan que les gustan estos temas del arte o que sepan que están estudiando en academias de bellas artes o de artes visuales. Y no olviden darle muchos likes también. En sus primeras obras, por ejemplo, con una obra como 12 Chambers, trabajaba con personas que existían en los márgenes de la sociedad, o sea, gente de la calle, y la obra trataba sobre esa relación que había entre ellos. El artista, posteriormente, con obras como Desnudo Yacente, esa representación cambió. Para cada pieza usaba 2, 3 y a veces hasta 4 modelos. Finalmente, los cuerpos y las figuras se fueron convirtiendo en unas amalgamas anónimas de diferentes cuerpos, géneros e identidades. Ahora, para estas nuevas obras, el modelo ni siquiera entra en juego. Él hizo muchos de estos trabajos simplemente interactuando directamente con los materiales, no tenía en consideración para nada a los modelos que tenía enfrente. De esa manera, las idiosincrasias de un modelo individual quedan totalmente ocultas, quedan en lo abstracto. En muchas de sus obras figurativas está parcial o completamente envueltas, como por la cortina de cuentas de vidrio en cascada que ustedes pueden ver en Ghost Girl. La figura de mármol del tamaño natural está vestida con ropa moderna, parece misteriosa, con esa cabeza agachada y el rostro oscurecido.
A medida que va el espectador caminando alrededor de ella, van viendo sutiles narrativas como el trauma o la violencia escondida detrás de esas cuentas. Logran ver ustedes un rostro esquelético y las cicatrices. Las cicatrices están ocultas de la vista frontal. Para la mayoría de las esculturas, Gray utiliza mármol de Carrara, ónix verde, ónix blanco, bronce y a veces usa fibra de vidrio, y todas las monta sobre bases de madera y concreto. Cuando él está esculpiendo estos materiales, el estilo característico de él implica oscurecer los rostros de esas figuras con esos velos frontales hasta el suelo, lo que proporcionaba un marcado contraste con esa vestimenta contemporánea de las figuras, e imposible no notar esa marcada atención del escultor a la perfección de la ondulación de la tela drapeadita. Si bien las primeras obras de Gray presentan una variedad de figuras representativas veladas, su trabajo posterior avanza hacia la abstracción, oscureciendo aún las identidades de sus sujetos, pero en un estilo claramente diferente. A lo largo de los años ha ganado la confianza para irse alejando poco a poco de eso y va llevando sus obras cada vez más hacia la abstracción. Para él, esa ha sido una verdadera evolución de su voz como artista, permitir que el significado emane de la abstracción y no arraigarse en esa figuración del neoclásico, ¿no? A medida que eso cambió, su proceso se centró más en los materiales, su fisicalidad y lo que pueden hacer. Habiendo él crecido durante los disturbios de South Mark, los temas de violencia resuenan en la práctica, aunque de manera inconsciente. Históricamente cree que es difícil separar las vidas e historias personales de los artistas del trabajo que van realizando. A medida que él se siente un poco más adulto, que va envejeciendo y se tiene más confianza como artista, encuentra que su trabajo está cada vez más imbuido de esas influencias de su vida cotidiana personal. Es que crecer en Irlanda del Norte durante los disturbios tuvo que haber tenido un profundo impacto en él. Siempre fue así, pero tal vez ese efecto se esté dando a conocer de manera más consciente ahora, mientras que en sus primeros años, cuando era un poco más joven, ese impacto fue mucho más subconsciente. Siempre ha sido parte de él, pero no siempre había tenido una salida o un lugar en su vida como ahora. A Kevin siempre le ha intrigado esa línea extremadamente fina entre la belleza y la oscuridad. Definitivamente hay algo visceral en sus esculturas, pero espera que también haya ternura, porque las obras no pueden simplemente parecer violentas, solo por llevar marcas de su mano, que últimamente las están viendo. Las esculturas de él ahora último lucen intensas y en ocasiones agresivas. Recuerden que aún nos faltan pocos suscriptores para completar los primeros 500 suscriptores, que es cuando sortearemos la escultura de arte con todo llamada Aves en Formación. Solo deben presionar la casilla que indica esta flecha, se suscriben e inmediatamente escriben en la sección de comentarios de este o de cualquier video de arte con todo un número de 3 cifras para participar. Poco a poco, Kevin ha ido desarrollando el estilo que tanto ha enamorado al mundo del arte. Lo que lo distingue de los escultores contemporáneos es su provocadora fusión de estilos clásicos y contemporáneos. Poco, en términos de técnica, lo separan a él de esos métodos de los viejos maestros. Quizá fue esta poderosa combinación de los métodos clásicos y los temas contemporáneos lo que lo ayudó a él a sentirse tan bien cuando hizo esculturas en Italia, donde trabajó con artesanos que fueron los que crearon esculturas para el Vaticano. En sus trabajos más recientes hay un retorno real al potencial que él ve en los materiales escultóricos. Siente que ha creado un nuevo elenco de personajes y su principal rasgo definitorio es estar en una posición como de escuchas. Son estoicos y son fuertes a la vez, pero la rigidez del mármol físico
contradice su franqueza. Las obras parecen congeladas porque están realmente en un material tan rígido como el mármol, pero las figuras mantienen esa sensación de gentileza, de movimiento, como si quisieran interactuar con los que la están observando. Espero que estén de acuerdo conmigo en que semana tras semana esta genialidad de estos artistas nos inspiran muchísimo y nos alientan a seguirlos, a crear, a imitarlos o a superarlos. Suscríbanse ahora presionando el logo que indica la flecha. Los espero la próxima semana en un nuevo video de su canal Arte con Todo.